Sean bienvenidos. Sienta el soplo divino que es un fuego de Dios. Tenga su mente receptiva y su corazón abierto. Sienta el poder divino. Lo más importante es que tu oración sea escuchada por Dios y agradece por todo lo que tienes y lo que tendrás. Di con firmeza: quito todo mal pensamiento, quito toda maldad que mi enemigo trae consigo y digo: gracias, Señor, porque tú eres fiel y lo que has hecho por mí, Señor, será testimonio de lo que harás de mí hoy y mañana. Amén. Dios está aquí, Él todo lo puede. El Señor hoy ha entrado en sus vidas, escúchelo. Él dice: yo soy tu Dios que te ama y te sostiene de tu mano para guiarte y ser recompensado. Es bueno el Señor, dichoso el que confía y cree en Él. El Espíritu de Dios te levanta. Gloria y honor en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a esta su casa, la casa de Dios, que día a día se edifica y abre sus puertas para que todos ustedes vengan y alaben a nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor, que hoy nos quiere unidos. Hoy quiero darles el mensaje que Cristo Jesús nos habla en las Sagradas Escrituras sobre la felicidad. Muchos dicen que ser feliz es un milagro de Dios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que la felicidad se logra con tener mucho dinero, casas, autos, título universitario? Nos preguntamos: ¿seré feliz cuando me case? ¿Cuando tenga hijos? ¿Cuando tenga un trabajo con salario seguro a la quincena? ¿Cómo será encontrar la felicidad? Existen muchos libros que hablan de la manera de encontrar la felicidad. Inclusive existe una película que se llama En busca de la felicidad. La misma Constitución de los Estados Unidos cita en la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, donde recoge el derecho a ser feliz como uno de sus principios fundamentales. Les leo un fragmento. Sostenemos por sí mismas como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Como pueden escuchar, hermanos en Cristo Jesús, ojalá todas nuestras constituciones reconocieran tres cosas que solo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, que son la existencia de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que el Señor nos dotó de derechos únicos, como son el libre albedrío, que es el de poder elegir, el ser libres, y que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a la felicidad como personas. Hago alusión al apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Estas 9 virtudes las conocen? Yo les pregunto ahora: ¿qué piensan ustedes de ser feliz? Muchas veces pensamos que las cosas materiales nos harán felices, y les puedo responder: pues sí, tal vez solo un momento. Cuando queremos algo que ansiamos con todas nuestras ganas de tener, y al fin de un tiempo lo tenemos, esa felicidad durará un instante, hasta que esa satisfacción básica se haya completado. Es como cuando nuestros niños quieren un dulce. Su alegría dura hasta que se termina el dulce. Nadie niega que cumplir una meta o comprar algo que queremos nos haga sentir bien, pero lo que sucede es que esa sensación puede ser pasajera. No basta con metas y posesiones. La felicidad verdadera es un milagro divino. Todos los días estamos llenos de milagros. Cuando ustedes se levantan y ven el nuevo día, al anochecer y miran las estrellas, al poder respirar, gozar de buena salud, el poder ver, estar llenos de alegría, el reír o al llorar, todos esos son milagros. Y el milagro más hermoso es cuando fuimos creados, fuimos puestos en el vientre materno y fuimos seleccionados por Dios para gozar de una vida llena de abundancia y de felicidad.
Todos vivimos de milagros, y esos milagros son los que nos hacen buscar la felicidad que está ahí, escondida en nuestros corazones. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 3 nos dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios nos dice que así como hay dones del Espíritu, que hay dones de la iglesia, también hay dones para ser feliz y que están en nuestros corazones. Mire usted qué curioso, el miedo también está en nuestros corazones. Está en una lucha constante con la felicidad, porque el miedo no deja que la felicidad germine, porque el miedo no deja ser feliz. El miedo tiene un amigo muy poderoso y se llama envidia. Por eso el apóstol San Pablo, cuando escribe sus cartas y sus mensajes, lo hace por medio de los dones del Espíritu. Y cuando nos unimos para orar, generamos una energía tan fuerte, tan positiva, que nuestras oraciones llegan a Dios primero. Ese es un don de la iglesia. ¿Pero qué necesito para ser feliz? Pues tenemos que luchar contra ese miedo. Al final es el miedo que encontró su propósito, que es el de alejarnos de Dios. Que cuando usted se equivoca, Él le habla al oído y le dice: no lo hagas, pórtate mal, no ores, no hay Dios, y cosas así. Por eso en nuestros corazones hay una lucha interna entre el bien y el mal, entre ser feliz o ser apartado del libro de la vida. Dice el Salmo 84, versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ahora ya saben ustedes quién desea que no encuentren la felicidad, quién desea que ustedes no vean los milagros del Señor. Cada que nos reunimos les vengo diciendo lo mismo: manténganse en la fe de Cristo Jesús. Y una manera de encontrar esa felicidad, nos dice el apóstol San Pablo, es, y mire que se los voy a poner así en forma de lista. 1. Agradecer por lo que es nuestro, por lo que tenemos y por lo que llegaremos a tener. Dios nos provee de todo aquello que necesitamos, nos pone en el lugar correcto con las personas correctas. Debemos reconocer lo que es verdadero y lo que es falso. Lo verdadero le dará un gozo del espíritu. Lo falso solo le hará llenar un hueco emocional de carencia absoluta. El libro de los Proverbios 14:13 nos dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Cuando ustedes solo han satisfecho la parte de su ego, podrán reír, podrán sonreír, pero su felicidad es falsa. En sus corazones no habrá alegría, y esa alegría solo la encontrarán en la fe de Cristo Jesús. Solo el que conoce a Cristo Jesús y aprende a agradecer por las cosas elementales, las cosas básicas, encontrará una verdadera felicidad. ¿Han oído hablar del rey Salomón, el sabio? Él escribió la Eclesiastés y los Proverbios hace muchos años. Él realizó un experimento social sobre la riqueza y el dinero, y escribe en el Eclesiastés capítulo 5 versículo 10: los que aman al dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. El rey Salomón, como tenía mucho dinero, hizo jardines, construyó palacios, mandó hacer esculturas muy sofisticadas, pero después de un tiempo se dio cuenta que esas riquezas solo lo alegraban eventualmente, solo lo alegraban un tiempo. El rey Salomón nunca se negó nada y nunca se privó de nada, y cuando se dio cuenta que solo eran cosas materiales, decidió llevar una vida más humilde y agradecida, llena de sabiduría. Por eso fue que le pidió a Dios sabiduría y conocimiento, algo que lo llenó de felicidad. Disfrute las bendiciones de Dios agradeciendo por ellas. Número 2. Aparte de su corazón la envidia. Como les dije al inicio, dentro de ustedes hay una lucha interna entre el miedo y la felicidad, entre el bien y el mal.
Y un aliado del miedo es la envidia. A la envidia la definimos como un sentimiento que nos causa tristeza, ira o enojo. Es causado porque alguien posee algo que uno no tiene y que desearía tener. La envidia es como un cáncer que invade el corazón. Sí, es como un cáncer que invade el corazón de las personas y acaba con su felicidad. En las Sagradas Escrituras nos dice que ciertos funcionarios sentían envidia por el profeta Daniel, porque él siempre pedía a Dios consejo de cómo resolver los asuntos del estado del rey. Inclusive por las intrigas envidiosas de esos funcionarios, Daniel fue lanzado a una fosa de leones. El mismo libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4, lo relata así. En ese entonces los altos funcionarios y los sátrapas buscaban algún motivo para acusar a Daniel con respecto a asuntos de estado, pero no pudieron encontrar nada de qué acusarlo, ni nada corrupto, porque era confiable y no se le podía culpar de negligencia ni corrupción. La envidia es un fuego que quema nuestros sentimientos más bondadosos. Debemos combatirlo con la oración. No debemos corromper nuestros corazones deseando algo que no es una bendición para nosotros. Para no sentir envidia debemos orar y pedir la ayuda de Dios, así como lo hizo Daniel, que ni leones ni el fuego le hicieron daño. Número 3. Debemos seguir el mandato de Cristo Jesús de amarnos los unos a los otros. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si Juan el Bautista, primo de Jesús, hubiera sentido envidia de él? Hubiera sentido celos de él, de que Jesús llegó donde él y bautizaba en el Espíritu Santo, y Juan solo con agua, pero fue lo contrario. El corazón de Juan el Bautista se llenó de alegría y júbilo. Juan el Bautista dijo: yo bautizo con agua, pero aquel que viene del reino de los cielos bautiza en el Espíritu Santo. Cuando conocemos a Cristo Jesús, comenzamos a ver milagros en nuestras vidas. Comenzamos a sentir una verdadera felicidad y vemos que todo lo que pedimos se nos cumple. Pero eso solo sucede cuando somos compartidos, somos humildes, ayudamos a nuestros semejantes. Debemos alegrarnos de los triunfos de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestras familias. Debemos aplaudir sus éxitos, porque esas bendiciones no eran para nosotros. Lo nuestro llegará en el momento correcto. Ore y agradezca a Dios, y cuando alguien más reciba un milagro, una bendición, ore y agradezca a Dios por ver la felicidad en los ojos de quienes lo necesitan, y verá que usted será recompensado por Dios, porque orar por otros es un acto de bondad, porque sus actos de bondad agradan a Dios, y entonces empezará a ver una serie de milagros y bendiciones en usted y su familia. Recuerde lo que Pablo nos dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, no presume, no es arrogante. Le invito a leer las Sagradas Escrituras. Comience en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento. Pida sabiduría para entender el mensaje. Comience a ser feliz. Número 4. Sea valiente. Tenga fortaleza de carácter. El gozo de Dios es que tengamos la paz espiritual en medio de las adversidades. Dios nos pide a las personas ser fuertes de espíritu, mente y cuerpo. Debemos tener fortaleza de espíritu para poder soportar las tribulaciones que se presentan en nuestras vidas. Santiago escribe en su carta 1:12: feliz el hombre que sigue aguantando durante la prueba, porque cuando sea aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios le prometió a los que continúan amándolo. La fortaleza del carácter nos da templanza. Esa virtud viene acompañada para todos aquellos que son fuertes de espíritu de 4 fortalezas. La primera fortaleza es el perdón, que es la capacidad de tener clemencia de quienes nos han causado un mal, un daño, perdonar a quienes nos han ofendido. No se guía por la venganza. El perdón es la virtud más beneficiosa para sanar nuestra alma, nuestros corazones.
En el libro de Efesios capítulo 4 versículos 32 nos dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Otra virtud es la prudencia. La prudencia dice que seamos cuidadosos. Debemos ser cuidadosos, prudentes con lo que decimos y hacemos, prudentes con nuestras palabras, prudentes con nuestros actos. Debemos bendecir, no herir con lo que decimos. Debemos actuar conforme al mandato divino. Solo quienes conocen a Dios tienen visión de futuro y conocen su propósito en la vida. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3 nos dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. El ser prudente nos ayuda a identificar la realidad en la que vivimos, juzgarla con sabiduría y tomar las decisiones correctas, en el tiempo correcto. Pida sabiduría a Dios Todopoderoso y su corazón se alegrará y usted sentirá una paz espiritual nunca experimentada. Otra virtud es la humildad. Sea humilde, no se envanezca de lo mucho o poco que tiene. El Eclesiastés dice: vanidad de vanidades, todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Ustedes no tienen nada que mostrar ante nadie, ustedes no tienen nada que demostrar ante nadie. Ustedes son nacidos en Cristo Jesús y su misión es cumplir el mandato de Dios. El Señor sabe de nuestras necesidades más básicas. El Evangelio de Mateo nos dice en las bienaventuranzas de la montaña: bienaventurados los humildes de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Si ustedes construyen una casa, no lo hacen sin poner cimientos debajo de ella, para que se sostenga la edificación. Asimismo, Dios nos regaló la humildad como virtud para edificar nuestras vidas en la fe de la salvación en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. San Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 16: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Comparte lo mucho o poco que tengas con los tuyos, o con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, pero no te jactes de ayudar o enseñar y decir que tú eres más que otros o que tienes más que otros. Nuestros comportamientos son puestos en balanza delante del Señor. La cuarta virtud es el autocontrol. Ten autocontrol. Qué difícil es ser buen cristiano, ¿verdad? Qué difícil es llevar a cabo las leyes de Dios divino. Qué difícil es saber perdonar. Qué difícil es ser prudente. Qué difícil es ser humilde, ¿verdad? Y más difícil es cuando no acepta uno consejo divino, cuando no pide uno consejo divino, cuando uno no pide sabiduría al Señor. ¿Cómo vamos a poder ser felices si nos cuesta controlarnos a nosotros mismos? Pero el amor a nuestros semejantes, a nuestras familias, a nuestro Dios, nos hará que tengamos ese control de nosotros, y la mejor manera es dejar de tener miedo. En la segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 7 escribe: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio tiene que ver con controlar nuestras actitudes personales, nuestros actos físicos, nuestros deseos más profundos. Debemos controlar nuestros propios pensamientos, controlar nuestras emociones y saber, más que nada, controlar nuestras palabras. En el libro de Tito 2:12 el apóstol Pablo escribe que la gracia de Dios nos enseña a vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Cada uno de nosotros tiene en el corazón dos sentimientos negativos con los que batallamos diariamente, todos los días. Estos sentimientos de miedo y envidia hacen que nuestra mente genere pensamientos negativos, pero alégrese, sientan felicidad de que con la oración podemos limitar o frenar estos pensamientos o sentimientos por medio de la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo.
Estos sentimientos y estos pensamientos los podemos controlar porque está en nuestra voluntad ejercer autocontrol sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Recuerden que la felicidad está en nosotros y viene del reino de los cielos. No deben sentirse tristes o acongojados. Dios plantó una semilla de virtudes en cada uno de ustedes. Alégrense todo aquel que sabe que tiene necesidad de ser feliz, porque solo es aquel que heredará el reino de los cielos, porque solo aquel que acepta a Cristo Jesús será salvo por gracia. Me despido de ustedes y cito la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 15. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque ustedes fueron llamados a esa paz para formar un solo cuerpo. También demuestren su agradecimiento. Que Dios le bendiga. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu amor infinito. Gracias, Dios, por estar aquí. Gracias por cobijarme bajo tus alas. Gracias, Dios, por llevar mi carga y llenar mi vida del Espíritu Santo. Usted no está solo, Dios está con nosotros. Busque personas que conocen a Dios, que aviven su llama de fe. Acuda a su servicio pastoral en la iglesia que usted más guste. Llénese del Espíritu del Señor. Si en su corazón no encuentra la paz, se siente enfermo, desolado, únase a la congregación de su iglesia. Muchos hermanos están sanos y llenos de amor. Déjese ungir con el aceite de sanación que solo brinda el Espíritu Santo. Este es el poder de la iglesia unida buscando a Dios.